En los campos de olivo de una hacienda italiana, la hija del alcalde de la ciudad, llamada Bianca Schettino, se divierte con el granjero llamado Ciccio Paradiso. Su relación prohibida se desarrolla frente a los ojos de la hermana de Bianca, llamada María. Después de compartir un momento juntos, Ciccio besa a Bianca y le recuerda que se vean en otro lugar más tarde. En cuanto a María, la obligan a guardar silencio sobre sus encuentros amorosos. Hay una buena razón por la cual María tiene que quedarse callada, y una parte tiene que ver con que Ciccio tiene una esposa llamada Lucía, además de un hijo. Mientras la madre de Ciccio, llamada Ninetta, prepara el pan para el almuerzo, le pregunta a Lucía dónde está Ciccio, pero Lucía tampoco lo sabe. Más adelante, el padre de Bianca, llamado Cumpa Schettino, y su hermano Cosimo, están supervisando los cultivos de olivos. Cuando sus hijas le traen algo de comer, Cumpa ordena a sus trabajadores que se tomen un descanso, y envía a una hermosa mujer a su granero para que descanse. Mientras Ciccio regresa a casa, una de sus tantas amantes lo confronta, ya que está molesta con él por pasar más tiempo con la hija del alcalde que con ella. Pero Ciccio no le da importancia y se despide de la mujer. En su casa, Ciccio le pregunta a Ninetta qué piensa de su esposa e hijo. Ciccio expresa abiertamente su descontento e incluso confiesa su deseo de marcharse. Luego menciona a su hermano, quien vive en la capital y que nunca le escribe, pero su madre le asegura que siempre está en los pensamientos de su hermano. Mientras tanto, Cumpa abusa de la trabajadora que envió al granero, mientras su hija María escucha los gritos de la mujer. Esa misma noche, Ciccio se reúne con su amigo Vincenzo en un bar, y observan a Don Luigi comprar clandestinamente las cosechas de aceitunas a un agricultor, por una pequeña cantidad de dinero. Desafortunadamente, el granjero se ve obligado a aceptar la oferta al encontrarse en apuros financieros. Justo cuando otro granjero se acerca para ofrecerle su cosecha, Ciccio los interrumpe. Ciccio despotrica contra Don Luigi, y anuncia que comprará la cosecha de los agricultores a un precio justo, y enfatiza que está harto de la gente que viene de otras ciudades, a aprovecharse del trabajo de los agricultores del pueblo. Después del discurso de Ciccio, Don Luigi sonríe y se marcha, mientras Ciccio es ovacionado por los agricultores. Cuando Ciccio vuelve a casa a desayunar, tiene una seria conversación con su padre, Sens, sobre los abusos de los terratenientes. Pero su padre le advierte que no se meta con los terratenientes, y le aconseja que se ocupe de sus propios asuntos. Entonces, la conversación se ve interrumpida cuando Lucía interviene, para decir que Ciccio pasó la noche en la calle. Ciccio simplemente se levanta de la mesa y se aleja, mientras su esposa lo acusa de estar al tanto de sus infidelidades. Más tarde, el hombre se encuentra con Bianca. Ciccio pone un poco de música, y le expresa su deseo de mudarse con ella e irse lejos. Luego, se ve a Cumpa escuchando las quejas de Don Luigi sobre Ciccio. Don Luigi le dice a Cumpa que al ser él el alcalde del pueblo, y además controlar la mayoría de las propiedades, debería ponerle un alto a Ciccio. Y entonces, Cumpa le dice a Don Luigi que él se hará cargo de la revuelta de los agricultores. Cuando Don Luigi se marcha, Cumpa le pide al brigadier que vaya a visitar a los agricultores, mientras que él mismo se ocupará de Ciccio. Esa noche, Ciccio y los agricultores son convocados en la casa de Cumpa. Ciccio ingresa a la casa mientras sus compañeros lo esperan afuera. Una vez dentro, Cumpa le pide a su hija Bianca que le sirva una bebida. Luego pregunta a Ciccio si conoce a su hija, y Bianca rápidamente niega conocerlo. El alcalde procede a hablar de su relación con la familia de Ciccio, y le dice que su padre Sens era como un hermano para él. Cumpa incluso conoció al abuelo de Ciccio, quien se mudó al extranjero para vivir con una mujer mucho más joven. Luego va al grano, y le recrimina haber humillado a Don Luigi. Pero para su sorpresa, Ciccio responde audazmente, y le dice que Don Luigi se enriqueció comprando las cosechas de sus compañeros a precio de remate, ganando 3 veces más que los agricultores. Ciccio continúa diciendo que no está dispuesto a ceder, y declara la guerra a cualquiera que se interponga en su camino, y termina diciendo que, desde ahora, los agricultores son los que pondrán los precios a los productos. El discurso de Ciccio provoca la risa de Cumpa, quien lo felicita por su coraje, mientras le estrecha la mano. Cuando Ciccio sale de la vivienda, Cumpa observa en silencio desde su ventana, mientras Ciccio y sus amigos se alejan. Más tarde esa noche, 2 granjeros fingen pedir ayuda a Don Luigi, solo para golpearlo hasta dejarlo inconsciente. A la mañana siguiente, un golpeado Don Luigi presenta sus quejas ante la policía. Esa noche, Ciccio se infiltra en la casa de Cumpa e ingresa a la habitación de Bianca. Ambos se dirigen al granero, y una vez allí, Ciccio le confiesa su amor. Bianca le pregunta si sigue amando a su esposa Lucía, y aunque Ciccio afirma que sí, el hombre le dice que ella es diferente a las demás mujeres con quien ha estado. Entonces, Ciccio y Bianca tienen intimidad. Al día siguiente, Bianca le cuenta a su hermana María sobre su maravillosa noche junto a Ciccio, y le revela que Ciccio se quedó durmiendo en el granero. Pero de repente, Cumpa le pide a su hijo Cosimo que alimente a los caballos. Entonces, María se ofrece a acompañarlo para poder advertirle a Ciccio. María distrae a Cosimo, y finalmente Ciccio logra escapar de la residencia de Cumpa. Más tarde,
Cumpa habla con uno de los aliados de Chicho y le pregunta sobre lo sucedido con Don Luigi y le paga algo de dinero para dar por terminado el asunto. Mientras tanto, Chicho y Lucía van a la iglesia y tienen una conversación seria. Lucía lamenta las infidelidades de su marido y Chicho trata de consolarla y le dice que aún la ama, pero explica que son personas muy diferentes, ya que lo que Lucía considera un pecado, para él no lo es. Tiempo después, el hombre se reúne con Bianca, quien le informa que es posible que su padre ya sepa sobre su relación. Chicho la consuela y le entrega una carta, donde confiesa su amor por ella y su deseo de llevarla a vivir a otro país. Además, Chicho planea entregarle la carta al padre de Bianca mañana, para que puedan partir a visitar a su hermano Antonio en el extranjero y continuar su historia de amor. Más tarde, Cosimo confirma las sospechas de su padre, diciéndole que Bianca ha ido a ver a Chicho, lo cual enfurece a Cumpa. Rápidamente, le pregunta a María sobre el paradero de su hermana, y la mujer miente diciendo que se fue a ver a una tía. Cuando llega Bianca, Cumpa reprende a sus dos hijas, y dice decepcionado que ha estado criando a una mentirosa y a una cualquiera. Pero Bianca no se deja intimidar por las duras palabras de su padre, y se desnuda delante de él. Ella pregunta por qué no disfruta de la vista, ya que sabe con certeza que él disfruta desnudando jovencitas en el granero. Cumpa aparta la mirada del cuerpo desnudo de su hija, dejando que María cubra el cuerpo de Bianca y se la lleve. Más tarde esa noche, Chicho acaricia el pelo de su mujer, y contempla a su hijo mientras duermen. Luego, se sienta en la escalera de su casa, contemplando la carta que le entregará a Cumpa. Al día siguiente, Chicho va a visitar a Cumpa para entregarle la carta. Cumpa dice que le llevará un día terminar de leer la carta, por lo que decide llevarse a Chicho a inspeccionar los campos de cultivo. Mientras se jacta de lo rico que es el suelo en su hacienda, Cumpa comienza a cavar la tierra con una pala, y le pide a Chicho que lo compruebe por él mismo. Chicho se agacha para ver la tierra de cerca, y Cumpa aprovecha esto para golpearlo en la cabeza varias veces, y cuando el cuerpo de Chicho yace muerto en el suelo, el malvado hombre le corta sus partes íntimas. El cuerpo de Chicho es arrastrado por una mula, hasta que es encontrado por su familia y la gente del pueblo. Y todos lamentan la pérdida del valiente que luchó por ellos. Mientras Sens limpia el cadáver ensangrentado de su querido hijo, llora desconsoladamente al no poder hacer nada. Mientras tanto en la capital, un inspector de una fábrica llamado Antonio es citado por su jefe para informarle del fallecimiento de su hermano. Antonio es el gemelo de Chicho, y sus rostros son la viva imagen del otro. Por la noche en el pueblo, la policía arresta a los agricultores aliados de Chicho, mientras sus familias observan impotentes. Días después, Antonio llega a su ciudad natal, e inmediatamente consuela a su madre y su hermana, Mariela, quienes le cuentan cómo Cumpa asesinó a Chicho, y ahora planean huir del pueblo. Antonio también le da el pésame a Lucía, y mientras la familia se prepara para el funeral, Antonio pasa un momento a solas contemplando el cadáver de su hermano gemelo. Bianca se dirige al pueblo para ver el cuerpo de Chicho por última vez, pero su hermano Cosimo intenta detenerla. Sin embargo, la mujer amenaza con matarlo, por lo que la deja marcharse. Mientras pasean el féretro de Chicho por el pueblo, Bianca observa la escena afligida e incapaz de llegar hasta su amante. Antonio visita la comisaría y pregunta sobre la muerte de su gemelo, pero el brigadier niega saber los detalles de la muerte de Chicho. Más tarde, Vincenzo le da a Antonio una breve descripción de la vida que llevaba su hermano, explicándole que se había dedicado a acostarse con las mujeres del pueblo, creando alboroto entre los pobladores. En la casa de los Paradiso, Antonio ve como Mariela le grita a su padre Sens, por no enfrentarse al hombre que asesinó a su hijo. Sin embargo, Sens les dice que Chicho cometió un error, y pagó el precio por ello. Ninetta y Mariela quedan abatidas y se marchan. Sens le dice a Antonio que Chicho tenía que ser un criminal para enfrentarse al mal, pero como no lo era, pagó el precio con su vida. Antonio le informa a su padre que en unos días regresará a la capital. Entonces, Sens le dice que sea listo, y que se olvide de todos y de todo, y que nunca regrese. Antes de irse, Antonio se dirige a la casa de Cumpa. Los hombres de la familia Schettino se encuentran cara a cara con Antonio. Cosimo le dice que la familia Paradiso no es bienvenida en su territorio. Antonio admite saber que Cumpa mató a su hermano, pero el alcalde responde que es mejor que deje las cosas así, y agrega que su hermano merecía morir. La respuesta de Antonio es tranquila, y le advierte a Cumpa que su avaricia será su perdición, y que hay una ley que lo rige todo. Pero antes de que pueda terminar, Cumpa interviene diciendo que en el pueblo él es quien controla la ley. Le advierte a Antonio que se vaya, para que su padre no pierda un segundo hijo, y luego cierra la puerta. Luego, se ve a Antonio despidiéndose de su familia, y Vincenzo acompaña a Antonio al autobús para que pueda regresar a casa. Sin embargo, se nos revela que antes de abandonar la residencia Schettino, Antonio había tendido una emboscada a Cumpa en su establo. La emboscada resultó en el asesinato de Cumpa y de su hijo Cosimo. Sus prendas ensangrentadas son colocadas en el centro de la ciudad para ser exhibidas, mientras María grita aterrorizada al descubrir los cuerpos. Al ver a su hermano y a su padre muertos, las dos hermanas quedan destrozadas. Durante los siguientes días,
Bianca y María buscan la ayuda de la policía. La muerte de Cumpa es celebrada por la gente del pueblo, quien se niega a brindarle siquiera una pizca de compasión a las hermanas. Esto contrasta con la muerte de Chicho, que fue llorada por todos en la ciudad. Sin nadie a quien recurrir, Bianca le pide ayuda a don Luigi para atender los campos de cultivo de su padre. Luigi acepta ayudarla, pero a cambio comienza a tocar indebidamente a Bianca, y ésta le clava un tenedor en la pierna y escapa del lugar. En cuanto a Antonio, el hombre vuelve a trabajar en el extranjero, y mientras intenta ayudar a uno de sus trabajadores, el hombre se lastima el brazo, y Antonio se queda perplejo al ver la sangre en el suelo. De vuelta a casa, Bianca está trabajando en la granja, y tiene una alucinación de Chicho. Y entonces recuerda la primera vez que se conocieron, cuando ella estaba sentada bajo el mismo árbol con su hermana. Ella buscó su ayuda después de ser mordida por una serpiente, por lo que Chicho le indicó cerrar los ojos mientras se succionaba el veneno. Pero en lugar de hacer eso, le clavó un beso en la boca, para luego irse corriendo. En el presente, Antonio se encuentra con su prometida, quien felizmente le muestra el apartamento que su padre ha comprado para ambos. Pero a pesar de las maravillosas noticias, Antonio todavía se siente aturdido por los eventos que sucedieron en su ciudad natal. Más tarde, Antonio va a reunirse con su jefe, quien también es su futuro suegro. El hombre le dice a Antonio que se tome un descanso del trabajo, pero Antonio se niega. También resalta que además de ser una figura importante en la empresa, Antonio dentro de poco pasará a ser un miembro más de su familia, por lo que le pide cuidar bien a su hija. Por la noche, Antonio le envía una carta a Bianca, pero cuando la mujer la recibe, la esconde en su cajón sin leer su contenido. Al día siguiente, Antonio pasea por el puerto, y contempla el vasto océano, y reflexiona sobre la gran decisión que ha tomado. Antonio ha dejado una carta a su prometida, y ésta llora mientras la lee. En la carta revela que ha decidido dejarla para volver a su pueblo. Finalmente, Antonio llega a su pueblo, y sorprende a su madre. Luego, visita la residencia de los Schettino y le pregunta a María por su hermana. Ella lo invita a pasar y ambos esperan a que Bianca regrese. Antonio ve una foto de una mujer hermosa, y María le dice que es su difunta madre. Sorprendido, Antonio sale apresuradamente de la casa y va en busca de su padre. Antonio le pregunta por la foto en la residencia Schettino, ya que es igual a la foto que vio en la billetera de su padre años atrás. Finalmente, Sens revela una oscura verdad sobre su familia y los Schettino. El hombre confiesa que María es su hija ilegítima, nacida del romance que tuvo con la matriarca de los Schettino. En lágrimas, Sens admite que su madre Ninetta sabía sobre el asunto, pero lo mantuvo en secreto. En cuanto a la madre de Bianca y María, la mujer se autoeliminó. Mientras tanto, Bianca finalmente lee la carta de Antonio, y este se afeita el bigote, y su nueva apariencia hace llorar a su madre. Más tarde, Bianca encuentra a Antonio en la ciudad, y se sorprende cuando se da vuelta, y ve que luce exactamente igual a Chicho. Ella le pregunta sobre la carta que le envió. Antonio se acerca calmadamente a Bianca, y le susurra al oído, y le dice que se casará con ella. Entonces, Antonio le pide que cierre los ojos, y cuando los abre, vemos a Bianca vestida para su boda, usando el vestido que Chicho le prometió, mientras pétalos de flores llueven sobre ella. La gente del pueblo se reúne a su alrededor, mientras Sens la toma de la mano y la acompaña a la iglesia. Al final, Antonio acepta su destino, y vive la vida que su hermano fallecido debió seguir, como la voz de la esperanza de la gente del pueblo, y como el amante de Bianca. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.